Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Como cada lunes y cada miércoles nos encontramos en nuestro análisis de mercados. Hoy día 27 de mayo del 2024. Hoy un día un poquito de, como se suele decir, de transición. Mercados americanos, día festivo. No hay mucho movimiento en el mercado americano, sobre todo en el tema de los índices y las acciones de las empresas americanas, pero el resto del mercado, como siempre, se sigue moviendo, ya sea el mercado de divisas, el mercado europeo, asiático y el mercado de Australia. Así que adelante, vamos a empezar. Vamos a comentar un poco cuáles son las novedades de esta semana, cómo están los mercados, de dónde venimos y a dónde podemos ir a nivel técnico. Adelante. Recordar a nuestros queridos clientes, los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Así que no olviden tener en cuenta eso. Es importante elaborar tu plan de trading semanal. Puede ser semanal, puede ser diario, puede ser mensual, puede ser cada 2 semanas, pero tener un plan de trading es súper importante para conllevar el control de riesgo oportuno. Si tienen alguna duda a lo largo en cualquier momento pueden ponerse en contacto con su analista de cuentas o conmigo para ayudarles en este tema tan importante. Por otro lado, recuerden que como siempre en nuestra agenda tenemos el pronóstico semanal de los principales índices, los principales pares, análisis de sentimientos de mercado, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, cripto, divisas, acciones o stocks. Recuerden que tenemos también en este caso somos socio global del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Por otro lado, síganos en nuestro social media, ya sea en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que para YouTube tenemos nuestro canal donde dentro de unos minutos será subido este vídeo y pueden hacer clic en la campanita donde quedarán registrados y actualizados en todo momento de todo lo que se vaya actualizando. Recuerden que pueden contactar con nuestro servicio de atención al cliente en clientes@avatrade.com, en nuestro WhatsApp y en el chat en vivo en nuestro sitio web o a través de la aplicación. Por otro lado, recuerden que disponemos de una nueva plataforma súper versátil, súper desarrollada, súper tecnológica, que es AvaOption, donde podrán operar con todo lo que son opciones vanilas, opciones knockout o opciones barrera. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor no dejen de consultarnos. También tienen la plataforma de AvaSocial, una plataforma social donde podrán seguir a otros clientes que hacen su trading, elegir si solamente darle seguimiento o incluso copiarlos, obviamente. De esa manera podrán tener usted completamente una visión de lo que están haciendo otros y decidir, pues a través de esta aplicación en el teléfono móvil súper desarrollada, pues decidir qué quieren hacer. Por otro lado, Ava Futures. Salimos al mercado con futuros. Ava Futures está disponible ya para todos nuestros queridos clientes, donde podrán introducirse y adentrarse dentro del mercado de los futuros a través de la CME, de la Chicago Mercantile Exchange, etcétera. Tienen ustedes disponibles todos los contratos de futuros en todos los activos disponibles. Nuestras plataformas de AvaTrade Go, WebTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 están disponibles para ustedes y dentro de AvaGo tienen disponibles las herramientas, entre ellas, por ejemplo, la herramienta de el relojito en donde nos puede, pues, en este caso, informar acerca de cualquier movimiento, una alarma para niveles en los precios de los distintos activos, como ven aquí en el número 1. Por otro lado, en el mercado hoy nos encontramos con las siguientes noticias de importancia. Noticias como, por ejemplo, que la startup de inteligencia artificial de Elon Musk recibe una inyección de 6.000 millones de dólares. Las elecciones al Parlamento Europeo parece que no van a mover los mercados. Por otro lado, el índice de clima empresarial alemán se mantiene sin cambios en mayo. Y ahí vemos que BlackRock apuesta por Japón y le concede un papel mayor en las carteras. Schroders dice que no hay que tener miedo a invertir cuando la bolsa marca máximos históricos.
Y muy interesante la pregunta de figura de continuación alcista en el SP500. Ofrece un gran aspecto técnico, lo vamos a ver. ¿Qué opina César Nuez a través de esa figura de continuación? Vamos a entrar en eso. China pide a Japón y Corea del Sur rechazar el proteccionismo en la cumbre trilateral. Y la firma de hipotecas sobre vivienda se hunde más de un 18% en marzo. La batalla comercial de las hipotecas fijas, que bancos han rebajado más sus intereses. Por otro lado, poco movimiento de momento en el Bitcoin, pero el Ethereum sigue subiendo con fuerza, como hemos ya recordado en anteriores ocasiones. La SEC de Estados Unidos autoriza los primeros fondos cotizados de ETFs al contado de Ether. Ok, de Ethereum, en este caso de Ether, y vemos ahí, por ejemplo, que AliExpress o Alibaba ficha a David Beckham, en este caso para impulsar sus ventas mundiales. Atento a una señal de compra en Renault y las bolsas europeas abren hoy sin tendencia en una sesión sin Wall Street y la Bolsa de Londres. Bien, vamos entonces a seguir. Ahí tenemos un poco los valores destacados al cierre norteamericano, en donde tres importantes empresas, como dice César Nuez, han destacado y siguen destacando con potencial importantísimo, como son el caso de las fuertes subidas de casi un 8% en Ross Stores, que logra apoyarse en la media de 200 sesiones. Obviamente no queda sin decir, es evidente que todas estas están dentro de nuestra plataforma del MT5, ¿ok? Y que a corto plazo parece muy probable que podamos ver acabando en este caso, un ataque a los máximos históricos dibujados este año en la zona de 151,14, y la superación de este nivel dejaría precios en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Así que recuerden Ross Stores o eBay con una subida del 3% que pulveriza la resistencia de los $52,88, y la compañía pone fin al movimiento lateral de los últimos 3 meses. A corto plazo es muy probable que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los $60. Es un valor muy interesante para las próximas jornadas. No perder de vista en este caso también a Apple. Ahí tenemos a la compañía Apple, que sube un 1,66%, que se resiste a corregir, y la compañía sigue sin cubrir el hueco alcista de comienzo de mes. Para las próximas jornadas, lo más normal es que podamos acabar viendo un ataque a los máximos históricos de la zona de $199,62, y la superación de estos precios dejaría la subida libre. Así nos indica en todas estas opciones el analista César Nuez. Por otro lado, China, como hemos iniciado, lanza un fondo de 44.000 millones para impulsar su industria nacional de chips y busca impulsar la autosuficiencia industrial del país. Ha dotado un fondo con 344.000 millones de yuanes, 43.000, casi 44.000 millones de euros, cuya comisión será fomentar la industria doméstica de semiconductores. Este fondo de inversión en la industria de circuitos integrados de China, conocido como el Big Fund 3, según detalla el diario oficial Security Times. Entre los 19 accionistas del vehículo inversor figuran el Ministerio de Finanzas chinos, el China Development Bank Financial Holding, Shanghai Guoshun, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, el Banco de Agricultura de China y el Banco de China. Entre sus dos fases anteriores, la primera entre el 2014 y 2019, y en su fase del 2019 al 2024, el fondo, cuyo objetivo busca impulsar la autosuficiencia industrial de China, había contado con un capital alrededor de 44.000 millones de euros. En estas primeras fases, el vehículo inversor se concentró en su esfuerzo en los equipos industriales y materias. Ahora, el Big Fund apunta como objetivos clave la inversión hacia los chips de memoria dinámica o DRAM de alto valor añadido, como el HBM, el HBM. Bien, atento a este dato que puede ser muy interesante en próximos tiempos, y un poco para cuánto se desarrolle la economía china, cuánto pueda crecer, movimientos en el yuan, etcétera, etcétera. Por otro lado, continuamos que Wall Street, pues como vemos, cierra este lunes por el festivo de los Días de los Caídos, y ahí todavía siguen estando en pie las dudas sobre los recortes de los tipos que sobrevuelan de nuevo al mercado.
permanece cerrado hoy y liderada por, finalizó una semana mixta. El Nasdaq quedó aproximadamente en la zona de 18.808 y tenemos ahí por el viernes, gracias a los resultados de Nvidia. Este martes las bolsas volverán a operar y estarán muy atentos, en este caso, a los datos del deflactor PCA de abril, la medida de inflación preferida de la Fed, y el PIB del primer trimestre en medio de las dudas por los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal. Así que atentos este viernes con este dato y vemos que cualquier desviación de las lecturas reales con relación a lo estimado, para bien o para mal, va a mover los mercados de bonos y acciones, según dice el Link Securities. Por otro lado, todo ello, junto a las declaraciones de varios miembros del Banco Central estadounidense, será analizado al detalle por el mercado con el objetivo de intentar obtener un poco de claridad sobre la evolución de la política monetaria. Y es que los operadores han rebajado de manera considerable, hasta el 45%, la probabilidad de una primera bajada de tipos en septiembre. Desde Goldman Sachs indican que han retrasado su pronóstico para este primer descenso a septiembre desde julio. Es probable que la inflación haya mejorado mucho en septiembre, pero no es perfecta. A lo largo de la semana, la agenda económica también incluye publicación de la confianza del consumidor, las peticiones semanales de desempleo y el libro beige de la Fed, que dará más información sobre la actividad y las expectativas económicas del país. Por otro lado, continuamos en este caso con el análisis técnico del S&P, del SP500, con la resistencia clave en la zona de los 5.264 y podríamos estar viendo formando un throwback a estos niveles de precio. Esta figura es de continuación y de tendencia y la aparición de una señal de fuerza que nos haga pensar en una extensión de la subida, si explica César Nuez, a la zona de los 6.000 puntos. Para ello debería confirmar la superación de la resistencia de los 5.341 puntos máximos históricos. No apreciaríamos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 5.200 puntos, agrega Nuez. En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,32% a la zona de 77,97 y el Brent a la zona de 82,32 y el euro se aprecia hacia 1,085 y la onza de oro gana un 0,40%. Bien. Continuamos y ahí tenemos pues esos datos que hemos dicho del crecimiento de China con ese fondo, tercer fondo. Vemos también que Lane dice que el Banco Central está listo para empezar un recorte de tipos. Y vemos también que Goldman Sachs prevé que la demanda de petróleo siga creciendo hasta el 2034. Así dice la división de análisis del banco, eleva su previsión de demanda del crudo para el 2030 a 106 millones de barriles y espera que la demanda alcance un pico de 110 millones en el 2034. Muy interesante este dato para ver que el barril de petróleo va a seguir todavía teniendo su gran demanda. Aumentan los beneficios de la industria china gracias a las exportaciones y la modernización de equipos. Bitcoin aspira a consolidarse en los niveles actuales. Ahí vemos que, según el analista Michael Van de Poppe, perdiendo el nivel de los $66,000 sería un buen momento para iniciar compras en Bitcoin. Bien, hemos dicho que tiene una figura de continuación el SP500 en la zona de ese throwback, hemos dicho, con extensiones de subidas hasta el nivel de los 6.000. Así que atentos a esos niveles de donde se logró superar la resistencia clave el día 15 de los 5.264 y atentos a esos próximos niveles. Renault también un interesante movimiento, parece que está por venir. El pasado viernes vimos unas importantes subidas en la serie de precios de Renault. La compañía se encuentra atacando la resistencia de los 50,40 en niveles claves a corto plazo. Todo parece indicarnos que la compañía se encuentra dando forma a una figura de continuación alcista. La resistencia clave se encuentra en la zona de 51,84 euros. Así que si logra superar, es probable que se vea una extensión de las subidas hasta el nivel de 60 euros, como indica el analista César Nuez. Por otro lado, recuerden que todas estas acciones y estos activos o stocks están dentro de nuestra plataforma de MT5.
En el mercado, ¿cómo están las divisas hoy? Ahí vemos al euro en 1,0861, dólar CAD 1,3657, neozelandés 0,6142, australiano contra el dólar 0,6645, libra en 1,2756, libra yen en 200, el dólar contra el yen se mantiene cercano a los 157 en 156.87. Crude oil 78,18. Gold 2.346. Bitcoin 68.225. No pierdan de vista ninguno de estos datos y los posibles movimientos. Bien. Ahí tenemos, tenemos también un poco cuál es la imagen del mercado y ahí vemos, hemos dicho que el mercado americano se mantiene sin movimiento por ese día festivo y ahí tenemos un poco cocoa, de nuevo salta el cacao a los 8.144, tenemos ahí también la plata que llega de nuevo a los 31.07 y vemos también movimientos interesantes en el platino 1.064, Cooper, el cobre en 4.79 y el palladium en 990. Por otro lado, el café vuelve a subir de nuevo a la zona de 218,25. El gobierno de Japón mantiene sin cambio su evaluación económica. En el tema del gobierno económica en mayo, necesitamos, según el Banco japonés, necesitamos mantener de la energía y los movimientos de acá. Y por otro lado, tenemos que la plata da un pronóstico de la zona de 31.000 debido a las tensiones geopolíticas escaladas. El euro-yen se fortalece por encima de 170 y comienza la semana con tranquilo antes de los eventos. Indica la clave. Libra-yen, los toros se mantienen impulsando constantes de sobrecompra, señalan posible corrección a corto plazo en el tema de la libra. 2.350 es crítica para mantener la aceptación por encima de los al alza el tema del precio del oro. Por otro lado, tenemos ahí los fundamentales de esta semana, como hemos dicho, para mañana muy importante, el libro Beige, ahí tenemos. Después tenemos el PIB de Estados Unidos del primer trimestre, muy importante, el jueves. El martes sería la confianza del consumidor, es muy importante. El libro Beige el miércoles. El jueves sería las peticiones de desempleo y el PIB de Estados Unidos. Y el viernes, en este caso, sería el deflactor, que hemos dicho que es un dato súper importante. Así acabaría la semana con el dato casi más importante de la semana, el deflactor del gasto, que es muy importante para la Fed. Y los datos de la economía japonesa, la economía china y las ventas al por menor de Alemania y el IPC de la zona euro. Así que semana con datos importantes a tener en cuenta y su impacto en las divisas. Tenemos ahí claramente, como siempre, recordar que la herramienta del AVA Protect es una herramienta definitiva de gestión de riesgo, donde pueden ustedes activarla con 6 sencillos pasos, abriendo la WebTrader, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Y ya está, su operación estaría protegida, disponible en operaciones FX, oro y plata. Por otro lado, tenemos ahí en cuenta, ahí tenemos un poco cómo está el SP500, el Bitcoin, que está en la zona de 68.500. Ahí vemos después de haber rebajado un poquito, en este caso, su precio, con esos niveles por debajo de la zona de 62.265 y por encima en 73.500. El crude oil lo vemos que se ha salido de esto dentro de este triángulo con posibilidades de soportarse, como ya se soportó en la zona de 77.26 y actualmente está en 78.29, podría recuperar y meterse dentro de este triángulo. Ahí vemos que la libra yen, en este caso, continúa manteniendo su ritmo alcista, en este caso ya está en los 200.008, se ha, digamos, movido un poco dentro de esta línea, en este caso de tendencia alcista, pero si marcáramos una línea actual, podríamos ver que estaríamos posiblemente en estos niveles. Todavía se mantiene, no sabemos si en algún momento, aquí no vemos ningún tipo de divergencia a través del MACD, podría mantenerse por encima de esas medias móviles de 50 y de 25. También
también el oro volviendo a la zona de los 2.347. Vemos que aquí en H4 podría ir de 200. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Buen día, un saludo. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes.